Olivia había llegado al archiducado completamente agotada. Tantas emociones, tantas lágrimas contenidas, tantos días sosteniéndose en pie, que su cuerpo finalmente cedió. Se quedó profundamente dormida. Dicen que la señorita se quedó dormida, murmuraba uno de los caballeros. Cuando supe que había desaparecido sola en el Palacio Imperial con toda su estricta vigilancia, me llevé un gran susto. Por suerte, su excelencia fue a buscarla. En ese momento, el archiduque se encontraba con el cabello aún húmedo, una bata ligera sobre los hombros y esa mirada roja que parecía arder incluso en la quietud de la noche. Entre sus manos sostenía una carta. Siempre me pregunté qué clase de mujer era aquella que envió provisiones más de 5 veces sin recibir respuesta. Sus dedos recorrieron el papel con calma. La tinta, el perfume tenue, la delicadeza en cada trazo, con los mejores deseos para que los esfuerzos del caballero se cumplan, Lip Green. El caballero a su lado frunció el ceño. 5 veces, si fuera por mí, habría dejado de enviar provisiones. Y aún así, ella siguió haciéndolo. Respondió él con suavidad. Una mujer que jamás anunció su nombre a los periódicos, que enviaba provisiones de la mejor calidad de forma anónima, que enviaba exactamente lo que se necesitaba. Una mujer cuyo nombre, Lip Green, probablemente era solo un seudónimo. En aquellas cartas que poco a poco se hacían más largas, hablaba de esperar que los caballeros regresaran sanos y salvos junto a sus familias, de su tristeza porque su hermana menor estaba enferma, de pasear con su prometido por las calles, deseando que esos momentos felices llegaran pronto también a los soldados. Y entonces el recuerdo lo arrastró al pasado. En el campo de batalla cubierto de polvo, había leído aquella carta y por primera vez en mucho tiempo había sonreído. Pero el recuerdo se rompió con gritos al lado de la tienda. Cuando se oía, ¿cómo se atreve a enviarme una carta como esa? El archiduque salió de inmediato. ¿Qué es lo que ocurre? Un caballero le informó. La hermana del vicecapitán envió una carta. Y ahí estaba él, el hermano de Olivia, Conrad, arrojando el papel al suelo con desprecio. Tira esa cosa. La carta cayó y simplemente Conrad se fue furioso. El archiduque la recogió y se dio cuenta de algo. Era el mismo papel, el mismo perfume, la misma escritura. Olivia Madeleine. Sí, una mujer que se decía que era arrogante y sin pudor, la vergüenza de los Madeleine, la mestiza de ojos verdes, el contraste se clavó en su mente. Estoy viviendo feliz con mi familia. Las palabras dulces de aquellas cartas contra la imagen cruel que todos repetían de ella. Su mirada se ensombreció y dijo: qué mentirosa resultó ser la princesa. Pero no era burla, era algo más complejo. Ya en el presente, agitó suavemente la carta y dijo: no pude enviar la última carta. Recordó la primera vez que la vio y murmuraba casi para sí. Y aún así, nos encontramos de esa manera. Haz que la señorita se sienta más apegada a la mansión. Trátala con amabilidad. El caballero contestó con el debido respeto, aunque sienta aprecio por ella. La señorita es hija de la familia Madeleine, líder de la facción imperial, prometida del príncipe heredero. En este territorio hay muchos que detestan incluso al duque Madeleine. El archiduque respondió sin dudar: yo también lo detesto. ¿Perdón? Sí, al duque también lo detesto, pero no podría detestar a la princesa. Y entonces esa sonrisa. Una sonrisa baja, cálida, peligrosamente sincera y un leve sonrojo en sus mejillas, la mirada roja suavizada por un recuerdo que no quería soltar. Porque aun si el mundo entero la llamaba vergüenza, para él, Olivia era la mujer que había escrito cartas en medio de la guerra, la mujer que envió provisiones cuando nadie más lo hizo y la mujer que sin saberlo ya había encontrado un lugar en su corazón. ¿No es ella el ángel que envió carne de pavo durante la guerra? Todos la alababan por eso. El caballero se quedó quieto, ahí lo entendió. ¿Es así? Guárdatelo para ti.
Se levantó con naturalidad, estirando los brazos por encima de la cabeza. La tela de la bata roja se tensó sobre su espalda y al girar dio la espalda al caballero con esa despreocupación elegante que solo él tenía. Aunque nadie lo sepa, si es la princesa, seguro que conquistará a todos. El caballero dudó, pero aunque sea así, sus ojos rojos, húmedos aún por el baño, parecían suavizar al pensar en ella. Incluso si fuera así, nada cambiaría. El atardecer del archiducado se extendía frente a él. Apoyó una mano en el cristal y por un instante su reflejo se quedó marcado. Cabello oscuro aún mojado, gotas descendiendo por su sien, la piel ligeramente sonrojada, esa expresión completamente distinta a la del temido archiduque. Era una mirada enamorada, serena, decidida, y sus labios se curvaron apenas. La princesa será mi esposa. No lo dijo como un deseo, lo dijo como una certeza. A la mañana siguiente, una doncella entró con delicadeza en la habitación. Princesa, buenos días. Mi nombre es Hannah. A partir de hoy estaré a su servicio. Permítame ayudarla a arreglarse. Pero cuando levantó la vista, se sorprendió. Olivia ya estaba completamente arreglada. El vestido impecable, el cabello perfectamente peinado, el porte recto. Sí, ya estaba despierta. ¡Oh! Ya está despierta. ¿Y eso que anoche llegó tan tarde? Es la costumbre. Bajó la mirada un instante y la tristeza seguía ahí, invisible para muchos, pero no para quien supiera observar. La doncella sonrió intentando animarla. ¿Desea desayunar? Nuestro chef está muy emocionado por su llegada. ¿Hay algo que le guste en particular? Olivia dudó apenas. Pero antes de eso, ¿Su Excelencia siempre desayuna? Depende del día, respondió Hannah. Hay días que come y hay otros días en el que no. Eso fue suficiente. Minutos después, Olivia caminaba con discreción por el comedor, observando el lugar como si solo estuviera curioseando, y escondiéndose lo estaba buscando. Y entonces, una presencia se colocó detrás de ella, alta, cercana, cálida. Se inclinó ligeramente a su oído y le dijo: ¿Busca algo? Olivia se sobresaltó, girando de inmediato sorprendida y ligeramente sonrojada. Al verla así, él también cambió. Edwin la miró primero con sorpresa y luego sonrió. Esa sonrisa suave, casi privada, con un brillo en los ojos rojos que no mostraba ante nadie más. ¿Me buscaba? Olivia bajó la mirada un segundo, todavía sonrojada. Si me lo hubiera dicho, habría venido antes. Se acercó a la silla frente a la mesa y la retiró con naturalidad, esperando a que ella tomara asiento como todo un caballero. Ya sentados, Edwin habló con un tono tranquilo. Pensé que la carne podría ser pesada por la mañana. Pedí algo más fácil de digerir. Atento, considerado, como si cada detalle importara. Excelencia, gracias por traerme aquí. No sé cuánto tiempo estaré, pero parece que por ahora seré una molestia para usted. Sus ojos mostraban tristeza, pero su espalda seguía recta, y entonces la dignidad firme añadió: Si hay algo en lo que pueda ayudar, por favor dígamelo. No soy una inútil. Colocó la mano sobre el pecho con gran determinación. He gestionado las finanzas de la casa ducal y el palacio de la princesa heredera. También tengo experiencia en asuntos del palacio imperial. ¿Podría ser de utilidad? El sonido metálico interrumpió el momento. Edwin soltó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa. Sus ojos rojos se alzaron lentamente hacia ella, serios, profundos e intensos. ¿De verdad puede hacerlo? Porque yo tengo muchas expectativas. Mirándola con esa expresión que ya empezaba a conocer. Obviamente, con todo esto, Olivia se le quedó viendo y le dijo: Puedo hacer todo menos cosas ilegales. La firmeza en su voz era casi desafiante. Edwin se quedó completa inmóvil. ¿Qué? Por un segundo pareció no procesarlo. Luego la sorpresa se transformó en risa. Pero no una risa elegante, no una risa diplomática, una risa real. De esas que salen del pecho. 3 cosas, dijo al fin, todavía sonriendo. Solo pediré 3 cosas.
Olivia, intentando mantener la compostura, siguió comiendo y estaba escuchando atentamente. Primero, debes de comer todas tus comidas sin falta. Segundo, tienes que dormir bien. Y tercero, la miró directo a la cara. Hacer lo que quiera la señorita. Ella parpadeó y, si es posible, levantando 3 dedos con exagerada seriedad. Me encantaría que me diera alguna orden. Y entonces el guiño. Ese guiño descarado, ese medio sonreír que suavizaba sus ojos rojos, el cabello oscuro cayendo ligeramente sobre su frente, la camisa blanca abierta con descuido, como si ni siquiera fuera consciente de lo atractivo que resultaba. Olivia se quedó rígida. ¿Es una broma? ¿Es una broma para burlarse de mí? Su voz ya no era desafiante, era vulnerable. No, no parece. Bajó la mirada y dijo, creo que voy a llorar. Aún así, se estaba conteniendo. Edwin se quedó congelado, completamente, como si alguien hubiera cambiado el guión sin avisarle. Un momento, necesito un momento. Edwin seguía de pie frente a ella, sin saber si moverse o desaparecer. ¿Me estás diciendo que me vaya ahora? La voz salió torpe, casi cautelosa. Olivia alzó la cabeza de golpe, aún sonrojada. No, solo necesito un momento. Se cubrió el rostro con la mano, intentando recomponerse. No estaba llorando por tristeza. Era peor. Era esa sensación extraña en el pecho que no sabía nombrar. Edwin se quedó rígido, procesando cada palabra como si caminara sobre hielo. ¿Un momento? ¿Eso significaba que debía quedarse o debía de huir? Mientras tanto, en el Ducado Madeleine, los pasillos resonaban con golpes urgentes contra una puerta cerrada. Señorita, señorita, por favor abra. Lleva 3 días sin comer. Si la frágil señorita Isel se desmaya, ¿qué haremos? Se decían entre ellas. De repente llegó corriendo una de ellas y dijo, ha venido un sastre de la tienda de Madame. ¿No captas el ambiente? Dile que se vaya, dijo otra. Llegando, la modista dijo, soy Madame. Interrumpió una voz firme desde el pasillo. La princesa Olivia Madeleine me buscó personalmente. He venido a ver a la señorita Isel. El murmullo se congeló. La señorita Isel, ¿dónde está? Nadie respondió de inmediato. Las miradas incómodas, los susurros, diciendo, se fue y ahora intenta volver así. Seguro lo organizó para regresar apenas ella se fuera. La modista frunció el ceño desconcertada, abrió su agenda con precisión profesional y empezó a decir, no, parece que hay un malentendido. Pasó las páginas con cuidado y dijo, la reserva no es de ayer, es de hace 3 semanas. Pero dentro de la habitación, Isel, que había estado sentada en el suelo con la espalda contra la pared, abrió los ojos. Originalmente iba a venir la semana pasada, continuó la modista, pero tuve un conflicto de horarios, por eso vine hasta hoy. Pero obviamente con esto las sirvientas no iban a pensar esto, simplemente empezaron a andar de venenosas. ¿Cómo se atreve a mentir así? Murmuró una de las sirvientas aún incrédula. Entonces, la doncella que había acompañado siempre a Olivia dio un paso al frente, se arrodilló. Es verdad, dijo entre lágrimas. Hace 3 semanas la señorita pasó por esa calle y dijo que ese lugar sería perfecto para la señorita Isel. Obviamente esto fue captado del otro lado de la habitación. Las palabras cayeron como piedras en la mente de Isel. Una voz volvió a resonar venenosa. Debe ser difícil llamar hermana a la hija de una bailarina, la cual causó la muerte de tu madre. Sus manos temblaron, recordó la discusión, el collar lanzado con furia, la expresión de Olivia, herida, incrédula, el collar que también había sido arrojado, el regalo que había rechazado, el único lazo que quedaba, y Isel estaba de rodillas. Se llevó la mano al pecho y dijo, hermana. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, y el silencio del ducado por primera vez se sintió pesado de verdad.
caballero entró sin ceremonia con una sonrisa que apenas contenía las carcajadas, diciendo: «Después de todo el esfuerzo para traerla aquí, ¿ahora te está echando?», dijo con una voz burlona. Y la doncella que lo acompañaba carraspeó incómoda. «Silencio, Winston Carter». Pero aún así, Winston todavía estaba doblándose de la risa. «¿Por qué has venido con esa cara?». «Me dijeron que viniera a saludar a la princesa a la hora acordada». «Solo escuchas bien en los momentos que quieres». Pero mientras Olivia veía todo eso, solamente lo notó. Winston estaba riéndose sin pudor, la doncella estaba sonriendo con calidez y Edwin estaba completamente desarmado. Un contraste abismal comparado con el ducado Madeleine. Pasado un rato, mientras el ambiente se suavizaba, Edwin la observó con atención. «Princesa, ¿hay algo que le incomode?». Olivia alzó la vista. «¿Qué? No, nada». Pero en su interior pensaba: una comida deliciosa, una cama cómoda, una biblioteca perfecta y sobre todo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que comía tan tranquila junto a alguien? Sin miedo, sin tensión. Sonrió apenas y él lo notó. La doncella intervino con suavidad y dijo: «Ah, pero no deja de suspirar». «¿Yo?». Olivia se llevó la mano al pecho y dijo: «Creo que es porque no tengo mi diario. Tengo la costumbre de escribir todas las noches». La doncella abrió los ojos con entusiasmo y dijo: «Debió decirlo antes. Le conseguiré uno ahora mismo». Salió apresurada y el silencio volvió. Olivia suspiró. «Hay algo más, ¿verdad?». Estaba recargado contra la puerta, observándola con esa expresión tranquila que parecía esconder algo más profundo. «¿Cuándo cumplirá la promesa que me hizo?». Ella frunció el ceño. «Sí la estoy cumpliendo. Ahora mismo estoy comiendo bien». «Hemos comido juntos cada vez, eso lo he comprobado. No puedo verificar si duerme bien, pero confiaré en que lo hace». Luego hizo esa expresión casi infantil, casi descarada. «Pero la tercera». «Princesa, nunca me ha dado una orden. Está rompiendo completamente su promesa». Lo dijo fingiendo disgusto. «Yo también puedo comprarle un diario», añadió como si estuvieran negociando. Olivia negó con suavidad. «Todos han sido tan amables que no tengo nada que pedir». «¿De verdad no hay nada?». Pensó por un momento. Si pidiera más, sería codiciosa. Ya me han tratado demasiado bien. En ese caso, mañana regresaré a la mansión del archiduque. Edwin dejó de sonreír. ¿En serio? Sí, normalmente el vestido y las joyas llegan el día anterior. Mañana es el último día del banquete de la Victoria. Como prometida del príncipe heredero, no puedo ausentarme. Y en su mente resonaba una preocupación silenciosa. Si no aparezco, las críticas caerán sobre este hombre. El ambiente cambió. Ella alzó la vista y entonces lo vio. Esa expresión no era de enojo, no era de frialdad, era algo muy cercano a la tristeza. ¿Está molesto? No es molestia. Es que no entiendo. Le pedí que me diera órdenes. ¿Por qué se contiene tanto, princesa? He sido alguien que siempre ansía cosas. Siempre he tenido sed de lo más valioso. Tomó sus manos con firmeza y sus dedos rodearon los de ella con calor real. Sus ojos rojos descendieron hacia los verdes de Olivia, más cerca y más sinceros. Y entonces la conocí. Dígame, ¿qué es lo que más desea usted? ¿Qué es lo más valioso para usted? Al día siguiente, en el último día del banquete de la Victoria, el Palacio Imperial resplandecía con una elegancia sofocante. Las conversaciones se deslizaban entre copas de cristal, pero en medio del salón 2 hombres no participaban de la celebración. El príncipe heredero cruzó los brazos frente al duque Madeleine. «Duque, ¿dónde está Olivia?». El duque sostuvo la mirada apenas y le dijo: «No es una persona irresponsable». «Lo sé», respondió el príncipe con frialdad. «Hoy debe mostrarse como mi prometida. Debemos presentarnos juntos ante su majestad en un banquete como este». Un silencio incómodo se instaló. Los murmullos de la nobleza comenzaban a crecer. Las miradas se dirigieron al asiento vacío. El príncipe apretó la mandíbula junto con el duque Madeleine. Y los dos pensaban:
¿Dónde estás, Olivia Madeleine? En ese instante, las enormes puertas del salón se abrieron. La voz del heraldo resonó con fuerza. Con ustedes, el héroe de la guerra, su excelencia Edwin Lowell Vikander. Y junto a él, su pareja, la señorita Olivia Madeleine. Con esto, varias cabezas se giraron, el príncipe también. El silencio fue absoluto. Luego, el sonido de los pasos. Edwin entró con su uniforme de gala militar impecable. Casaca negra con bordados dorados que marcaban cada línea de su torso. La capa roja descansaba sobre sus hombros como una declaración silenciosa de poder. Las botas altas resonaron sobre el mármol del salón. No entró como invitado, entró como un vencedor. Y a su lado, Olivia, con su vestido marfil, caía en capas elegantes, bordado con delicados detalles oscuros que contrastaban con la suavidad de la tela. Las mangas traslúcidas se movían apenas con el paso. La falda amplia y estructurada se deslizaba con gracias. El collar rojo descansaba en su pecho como una joya demasiado audaz y su mano descansaba sobre la de Edwin. El salón entero comprendió el mensaje antes de que nadie lo dijera. El cucaracho heredero dejó de respirar por un segundo. El duque Madeleine apretó los labios, porque no estaban entrando como héroe y acompañante, estaban entrando como una declaración. Caminaron tomados de la mano hacia el trono imperial. El salón entero observaba. Llegaron frente al emperador y la emperatriz y ambos hicieron una reverencia perfecta. Las faldas de Olivia se desplegaron sobre el mármol como pétalos, y entonces la sombra. La luz del gran salón proyectó su figura sobre el suelo pulido. No era pequeña, no era ligera, era amplia, densa y oscura. No era otra persona. Era el peso que cargaba la hija del duque, la prometida del príncipe heredero, la pieza política del imperio, la mujer que no tenía derecho a equivocarse. El emperador sonrió apenas de lado, una sonrisa diplomática, pero sus ojos no sonreían. Vaya, archiduque, ¿hoy vienes acompañado de tu pareja? El murmullo comenzó a crecer y Edwin no titubeó. La reverencia terminó, se incorporó y sus ojos rojos no vacilaron. Es debido a la gracia de su majestad. ¿Recuerda el deseo que me concedió el primer día del banquete? El emperador entrecerró la mirada y entonces, sin rodeo, sin suavizar, la frase llegó. Permítame solicitar formalmente mi matrimonio con la noble dama Olivia Madeleine. El silencio fue absoluto. Luego, el estallido de susurros. ¿Qué está pasando? ¿El archiduque acaba de proponerle matrimonio? No, ¿está pidiendo permiso al emperador? ¿Eso significa que la propuesta y la aceptación ya ocurrieron o no? Olivia seguía inclinada, no habló, no negó y no confirmó, solo permaneció allí. Con esto, el príncipe heredero se tensó, el duque Madeleine palideció apenas y el emperador guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Porque no era solo una solicitud, era un desafío político, una declaración pública. Era el héroe de la guerra reclamando algo más que gloria. Mientras Olivia permanecía inclinada, sus dedos se aferraron con fuerza a la tela de su vestido. La seda tembló apenas. Edwin lo notó. Sin llamar la atención, sin romper la etiqueta del protocolo, movió apenas su mano y rozó la de ella. Un toque leve, cálido y seguro. Olivia alzó la mirada lo suficiente para verlo. Él sonreía de forma abierta, con un gesto mínimo, una curva tranquila en los labios, un estoy aquí sin palabras. Ella parpadeó y asintió apenas. Y en ese momento pasos firmes se oían. El sonido de las botas sobre el mármol resonó en el salón con una dureza imposible de ignorar. ¿Ahora mismo estás pidiendo la mano de mi prometida? La voz del príncipe heredero cortó el aire. ¿Cómo te atreves? Los ojos azules del heredero ardían. No era solo enojo, era humillación pública.
Había corrido hacia ellos, no había esperado su turno, no había guardado forma. La nobleza contuvo el aliento y Edwin giró la cabeza con calma lentamente, como si nada de aquello lo sorprendiera. Sus ojos rojos se posaron en el príncipe heredero y no había provocación en su postura, pero tampoco había respeto sumiso, solo indiferencia. Una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. El príncipe apretó la mandíbula. Después cambió su expresión. La furia desapareció como si nada hubiera pasado y en su lugar apareció una sonrisa ladeada, cínica, como si todo fuera una simple broma, como si aún tuviera el control. Extendió la mano hacia ella y le dijo, ven aquí, Liv. Su voz era suave, demasiado suave. ¿Y qué es ese vestido? Debe de haber uno de repuesto. Te dije claramente que los colores claros y en eso Olivia cerró los ojos. Un leve sudor frío recorrió su espalda. Sabía exactamente lo que venía después, la crítica, la humillación disfrazada de corrección. Pero antes de que pudiera continuar, Edwin se movió un paso firme, se colocó frente a ella, no con violencia, no con exageración, simplemente bloqueándolo, como si ni siquiera el aire pudiera alcanzarla sin pasar primero por él. A partir de ahora no será necesario que le envíe vestidos a la princesa Madeline, Alteza. El príncipe parpadeó. ¿Qué? Lo mismo con las joyas. Edwin giró apenas el rostro, una sonrisa ligera curvando sus labios, un leve tono rojizo marcando sus mejillas. Regalarle joyas que le queden bien a la princesa es uno de mis mayores placeres. ¡Archiduque! La exclamación cortó el aire del salón. Olivia se tensó. Por un segundo sus dedos se aferraron a la tela de su vestido como si el simple roce pudiera sostenerla. Entonces la voz de Edwin, baja, firme, solo para ella, le dijo, ¿recuerdas lo que te dije? Solo mírame a mí. Ella no volteó completamente, seguía inclinada, pero alcanzó a verlo de perfil. La forma en el que él inclinó apenas la cabeza decía más que cualquier juramento. Yo soy tu protector, yo soy tu espada, yo soy tu escudo. No tienes nada que temer. Y esa frase tenía un origen, ya que la noche anterior empezaron a hablar de cómo iban a manejar las cosas en el Palacio Imperial, que iba a proponerle matrimonio con el deseo que le había concedido el emperador. Olivia había mirado sin parpadear, pero él continuaba como si estuviera hablando de una estrategia militar. ¿No estás demasiado sorprendida? Ella trató de reaccionar. Es que es algo realmente impactante. Es la mejor manera. Una forma eficiente de alejarte de todo. Como sabes, también hay algo de interés personal de mi parte. Ay, archiduque, discreto nunca fuiste, bebé. Olivia bajó la mirada, sus manos se tensaron sobre su falda y ahí la vemos, sentada, la luz delineando su figura y detrás las sombras. Sí, no son simples manchas oscuras, son siluetas altas, imponentes, la familia Madeleine, el apellido, las expectativas, la carga de ser útil, correcta, perfecta. No la tocan, pero la sostienen. No la empujan, pero la atan. Y por eso su voz se quiebra apenas. No te preocupes de antemano. No usaré esta propuesta como excusa para obligarte a nada. ¿Por qué? Bueno, aunque suene gracioso decir que es un intercambio, si hay algo que deseo, en el banquete de mañana, solo mírame a mí. No importa lo que escuches, ni quién se acerque. Yo te protegeré. De vuelta al salón, los nobles murmuraban incómodos, tensos. La situación había dejado de ser elegante hacia varios segundos, y entonces el duque Madeleine dio un paso al frente. Necesito un momento para ordenar mis pensamientos. Su Majestad, ¿puedo hablar un momento con mi hija? El emperador lo observó y claro que pensó que el duque pondría orden. Será lo mejor que todos sigan disfrutando del banquete. El duque y la princesa hablarán. Olivia tembló. Sus manos volvieron a aferrarse al vestido. Una mano firme se posó en su hombro. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Edwin, sereno y sólido. No lo sé. Es la primera vez que mi padre me habla en un baile. Sus dedos seguían tensos. Soy una tonta, ¿verdad? Edwin negó suavemente.
no es así. Solo pienso que el duque es un hombre muy afortunado. ¿Por qué? Edwin levantó la mirada justo cuando el duque se acercaba, porque tiene una última oportunidad. El duque Madeleine se inclinó ante él y dijo: Saludo al gran héroe, su excelencia el archiduque. ¿Me permite hablar un momento con mi hija? Y ahí cambió la atmósfera. Los labios de Edwin se tensaron apenas. Más que mi permiso, lo importante es el permiso de ella. Su voz fue firme, autoritaria y esa cara seria que jamás le muestra a Olivia. El duque parpadeó. Entonces Edwin giró el rostro y cambió por completo como si hubiera girado un interruptor. Una sonrisa suave, cálida. Olivia asintió. El duque inclinó el brazo y dijo: Primero cambiaremos de lugar. Con esto, Olivia dudó un segundo, pero avanzó. Y mientras caminaban, Edwin habló sin levantar la voz. Duque Madeleine, no desperdicies esta oportunidad. ¿Entiendes lo que te digo? La advertencia fue clara. No hubo gritos, no hubo amenaza directa, solo certeza. Y el duque lo miró de reojo, una mirada dura, tensa, y respondió breve: Sí. Tomados del brazo, el duque Madeleine comenzó a guiarla por uno de los pasillos laterales del palacio. Olivia caminaba a su lado en silencio. El murmullo del banquete quedó atrás mientras las puertas doradas se cerraban lentamente. Las ventanas altas dejaban entrar la luz azul de la noche y el eco de los pasos resonaban sobre el mármol pulido. El duque no hablaba, pero su mano en el brazo de Olivia no era suave, era firme y tensa, como si cada paso fuera una cuenta regresiva. Olivia bajó la mirada. Aún podía sentir en la palma el calor de la mano de Edwin, que había soltado momentos antes. Duque Madeleine, no desperdicies esta oportunidad. La advertencia del archiduque seguía resonando en el aire. El padre no respondió ni una sola vez, miró hacia atrás. Y en cuanto cruzaron la puerta, la calma se rompió. El duque se detuvo de golpe y giró. La sujetó con fuerza de los hombros y le dijo: ¿Qué clase de truco es este? Su voz estalló en el silencio. Sus dedos se clavaron en la tela del vestido de Olivia, mientras la zarandeaba con rabia contenida. ¿Qué demonios hiciste? Sus ojos estaban desorbitados, furiosos, descompuestos. ¿Cómo lograste que el archiduque Vikander te propusiera matrimonio a la prometida del príncipe heredero? Olivia se quedó inmóvil, el aire le faltó, no entendía, no podía procesarlo, solo sentía el temblor de su cuerpo y la presión brutal de las manos de su padre. El duque seguía gritándole: Solo debías hacer una cosa: convertirte en la princesa heredera sin causar problemas. Solo eso. ¿Tan inútil eres que ni siquiera puedes lograrlo? Olivia bajó la mirada y entonces sonrió. Lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras el viento agitaba su cabello plateado. No era una sonrisa sumisa, era una sonrisa que se rompía. El duque se quedó en silencio porque Olivia empezó a reír. Una risa clara, desarmada, casi luminosa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se dio la vuelta. La luz del salón le envolvió, su figura parecía recortarse contra el resplandor, si la oscuridad que la seguía hubiera decidido retroceder. Su vestido blanco brillaba, su cabello flotaba como si el aire mismo le empujara hacia adelante. No parecía derrotada, parecía libre. Creí que algún día me mirarías con cariño. El duque frunció el ceño. ¿Qué? Alzó el rostro apenas, la luz dibujando su perfil con una suavidad casi cruel. Creí sin dudarlo nunca que algún día me reconocerías como tu hija. Y en ese instante, por primera vez, Olivia Madeleine dejó de suplicar amor. Olivia no elevó la voz. No hice nada para que el archiduque pidiera mi mano. Durante años me esforcé y aún así, el príncipe heredero me ignoró como su prometida. Se mostró afectuoso con la señorita Etel frente a todos. ¿Me creerías si te lo digo así? Cierra la boca, rugió el duque, pero Olivia no cayó. La persona que me trajo a esta mansión para enviarme como prometida en lugar de Isel es el duque que está aquí presente. El hombre temblaba de furia. Todo es por tu culpa. Si no hubieras llegado a mi casa, nada de esto habría pasado. Tú me hiciste infeliz.
Olivia lo miró con calma, casi real. Yo no hice nada. Su voz no tembló. Dijiste que querías sacarme de tu vida, ¿verdad? La voz de su padre atravesó su memoria con ese recuerdo cruel. Si pudiera, te eliminaría de mi vida. Pero también otra voz se superpuso. Princesa, dígame, ¿qué es lo que más desea su noble corazón? Edwin, arrodillado frente a ella, estoy listo para ayudarla en cualquier momento. Sus manos sosteniendo las de ella, sus ojos firmes, y también vinieron los malos recuerdos, las burlas, el desprecio, la risa de la princesa imperial, la indiferencia del príncipe heredero, la frialdad de Conrad, el resentimiento de su hermana y su propia voz quebraba aquella noche. ¿Puede ayudarme a borrar a Madeleine? ¿A cortar este lazo que me ata? De vuelta al presente frente a su padre, Olivia levantó el rostro y ya no había lágrimas. Yo siento lo mismo. El apellido Madeleine que me llegó de repente lo borraré por completo. El silencio era cruel y frío, y en ese instante algo invisible se rompió para siempre. El duque Madeleine seguía respirando con furia, los hombros tensos, los ojos ardiendo de rabia. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, se escuchó una voz baja y fría diciendo: es suficiente. El archiduque Vikander dio un paso al frente. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, una advertencia silenciosa. No alzó la voz, no hizo falta. Si amenaza a la princesa, se ganará la enemistad de todo Vikander. El silencio cayó pesado. Olivia parpadeó sorprendida. No era una sorpresa escandalosa, era esa sensación extraña de ser protegida por primera vez. El duque Madeleine apretó la mandíbula furioso, pero no respondió. Y entonces, como siempre, el cambio del archiduque cambió apenas giró el rostro hacia ella. La dureza desapareció, la mirada se suavizó, una sonrisa leve, cálida, solo para ella. Extendió el brazo con elegancia y le dijo: ¿nos vamos, princesa? Olivia lo vio y entonces lo sintió. Él realmente la estaba mirando, directo, sin apartar la vista. El calor le subió directo al rostro de golpe, las mejillas, las orejas, hasta el cuello. Agachó la mirada y no dijo nada. El archiduque le ofreció el brazo con naturalidad, como si aquel silencio no pesara. Olivia lo tomó, dio un paso, luego otro, y le dijo: regresemos al salón de baile. ¿No quieres ir a casa? Ella negó suavemente. Me tomó mucho tiempo arreglarme hoy. Deberíamos al menos bailar una vez. Su voz era tranquila, pero sus manos aún temblaban ligeramente. El archiduque lo notó. Por supuesto que lo notó. Sin decir nada, se quitó la capa y la colocó sobre sus hombros, cubriéndola por completo. Entonces, ¿el honor del primer baile será para mí otra vez, princesa? Le ofreció el brazo y esta vez, sin dudar, ambos regresaron al salón de baile. Ya en el salón de baile, Olivia Madeleine y el archiduque Vikander volvieron a la pista. Las miradas, los susurros, los cuchicheos que se alzaban en cada esquina. Nada de eso importaba, solo la música, el roce de sus manos, el ritmo que los guiaba. Giraron una vez más. ¿Es complicado?, preguntó Olivia en voz baja. El archiduque no tardó en responder. Sería mentira decir que no. La verdad, yo también lo siento. ¿Por qué, su excelencia? Porque su majestad el emperador se retiró sin dar su aprobación, y yo estaba preparado para hoy. Olivia alzó la vista sorprendida. Luego, sin poder evitarlo, soltó una risa suave. Y sí, el emperador y la emperatriz simplemente desaparecieron. Y mientras seguían bailando, Edwin dijo: el príncipe heredero nos está fulminando con la mirada. Si lo deseas, puedo. Y en ese momento, antes de que pudiera terminar de decirlo, una mano se posó de pronto sobre el hombro de Olivia, firme, tensa, diciéndole: tenemos que hablar. Conrad, su hermano. Quiero hablar con Olivia, así que por favor apártese, archiduque. La petición no sonó como tal, fue una orden. El archiduque apenas le dio la cabeza y una sonrisa torcida apareció en sus labios, mientras fruncía levemente el ceño.
El vicecapitán tan directo. ¿Ni siquiera un saludo por el reencuentro? Conrad no se molestó en fingir cortesía. Desde el banquete de la victoria, cuando la información sobre los restos de Hefferty resultó ser farsa, obviamente con esto, él retiró todos los saludos por la ventana, lo miraba de frente, sin rodeos, y el archiduque apenas alzó los hombros. Entrecerró los ojos y dijo: no fue de que me dieran información falsa para sacarme del camino, porque iba a jurar lealtad a Olivia, ¿verdad? El silencio que siguió fue breve y pesado. El archiduque no respondió a la acusación. Simplemente se acercó a Olivia, posó su mano firme en su hombro y, sin apartar la vista de Conrad, dijo con calma: no hay tal cosa. Entonces, princesa, ¿seguimos con el plan? Olivia. El nombre salió de un golpe y varias cabezas giraron. Olivia permaneció quieta. Yo no tengo nada que decir. Pero Conrad avanzó un paso y la tomó del brazo. Yo sí tengo mucho que decir. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿En la mansión del archiduque? Modera tu rebeldía. La situación ya está tensa después de que Isel colapsó. Olivia giró el rostro lentamente hacia él. ¿Rebeldía? Sí, deja de ser agotadora y ven conmigo ahora. Insistió como si aquello pudiera resolver con una simple orden. Vamos a arreglar esto. Olivia lo miró fijamente, no había lágrimas, no había temblor, solo incredulidad. Esto no es rebeldía, basta de tonterías. ¿Llevarme? ¿A dónde? Preguntó Olivia con una pregunta simple, pero que esto desarmó completamente a Conrad. Pues, intentó responder y entonces los recuerdos lo golpearon. La discusión del primer día del banquete, su furia de por ti mi madre murió, las palabras que lanzó sin piedad, las veces que la vio ignorada entre mesas llenas de nobles, la vio caminar sola mientras él miraba hacia otro lado y más atrás, mucho más atrás, una puerta que se abre en medio de la noche. Olivia, pequeña, pálida, envuelta en una manta, sus ojos verdes apagados por la fiebre. ¿Quién eres? ¿Eres tú, hermano Jade? Ella entrecerró los ojos confundida. ¿Qué pasa? Ese olor huele a alcohol. Una sombra tambaleándose en el marco de la puerta, una mano que se alza, pero el golpe nunca cae. La vela que se desploma al suelo, la cera derritiéndose como lágrimas. Pensé que eras mi hermana. Lo dijo, pero no fue con un odio claro, fue algo peor: confusión, frustración, culpa que no sabía nombrar. Y otro recuerdo: mucho antes, la duquesa acababa de morir. La casa estaba en silencio. Un silencio incómodo, pesado, lleno de reproches que nadie decía en voz alta. Un plato de comida que quedó frente a la puerta cerrada. Dentro, Olivia estaba sentada en el suelo. No había tocado la comida. La puerta se abrió. No has comido, ¿verdad? Él entró despacio, dejó el plato frente a ella y se sentó a cierta distancia, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. La miró, no con odio, aún no, con algo torpe, casi protector, y le dijo: papá y mi hermano mayor fueron demasiado crueles. Olivia no respondió, solo bajó la mirada hacia el plato. El silencio se alargó y por un instante parecían solo dos niños en una casa demasiado grande. Pero entonces algo cambió, un rumor repetido, un dolor mal dirigido. Sus ojos se endurecieron, diciendo: todo fue por ti. La frase salió baja, rota. Mi madre murió por tu culpa. El plato tembló en las manos de Olivia, sus ojos verdes se abrieron despacio, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de esas palabras. Los de él también temblaban, pero no era odio puro, era dolor buscando a quien culpar. Y Olivia era lo único que tenía enfrente. Ese fue el momento, el instante exacto en el que algo se quebró entre ellos. En otro recuerdo, el sonido seco de algo cayendo al suelo, un joyero que se había abierto de golpe. Adentro había cartas, joyas pequeñas y unos guantes, los mismos guantes. Se quedó inmóvil. Debajo de ellos, una nota doblada con cuidado: gracias por los guantes, hermano Jade. Su garganta se tensó. Todo aquello había estado en la habitación de Olivia. Ella lo había guardado.
todo. Idiota, murmuró entonces, pero la palabra ya no sonaba como insulto, sino como reproche hacia sí mismo. ¿No sabes qué clase de hombre es el archiduque? Pero en realidad tampoco había sabido qué clase de hermana tenía frente a él. Y ahora la tenía enfrente otra vez, no enferma, no temblorosa, decidida. Olivia lo miraba sin bajar la vista. No tengo nada más que decir, Sir Madeleine. El uso del título fue como un golpe seco. Conrad se sobresaltó. ¿Qué acabas de decir? Tú también eres un Madeleine, ¿no? Él frunció el ceño confundido. Ya se lo dije ya se lo dije al duque. A partir de ahora, o mejor dicho, como siempre debió ser, voy a borrar el apellido Madeleine de mi vida. Las palabras quedaron suspendidas y entonces los recuerdos se superpusieron. Un dibujo infantil, una familia completa, la duquesa sonriendo, ella en medio, Conrad y Jay a los lados, ese apellido que lo era todo en su mundo, el hogar, la sangre, la única pertenencia que creyó tener. El dibujo se desvió, Olivia dio media vuelta, tomó el brazo del archiduque y dijo: «Adiós, Sir Madeleine». Y así simplemente se dio media vuelta y se fue al lado del archiduque Edwin Lowell Vikander.